avanzado. Perfecto. Ya nomás siguen llegando mensajes, ya nomás trabajos. Muy bien, ya, suficiente, ahí nomás. Perfecto, hoy tenemos nuevo tema, ¿no? Nuevo tema. ¿Qué tema es? Ya entramos a lo que es el sistema operativo Linux. ¿Listo? Sistema operativo Linux. Muy bien. ¿Y qué es el sistema operativo Linux? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay un sistema operativo Linux? ¿Por qué no todo fue un sistema operativo Windows, por ejemplo? ¿No? Bueno, Linux es una nueva forma de trabajo porque el sistema operativo Linux, a diferencia, acá vamos a hacer aparte, este es el sistema operativo Linux y acá al ladito vamos a poner el sistema operativo Windows, para que vean cómo es la cosa. Sistema operativo Windows, perfecto. ¿No? Y el sistema operativo Windows lo vamos a representar por este recuadro. Eso es. Ok. Entonces, el sistema operativo Windows está orientado a trabajar por unidades. Por unidades, por ejemplo, C, D, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Cada unidad es un centro de operación. Cada unidad es un bloque de trabajo, ¿no? Es como cuando los que han visto el disco duro, por ejemplo, de sus máquinas, su disco duro está conectado al CPU y ese disco duro, eso es, ese disco duro puede ser todito esto puede ser el disco C, ¿ok? Todito eso puede ser el disco C, C dos puntos, ¿listo? O internamente podemos realizar una partición así, una partición y dentro de la misma estructura tener un de dos puntos. ¿No ve? Cuando instalan, cuando compran el disco, a veces la computadora a veces les dicen quiero una partición o dos particiones y todos recomiendan tener dos particiones. ¿Por qué recomiendan tener dos particiones en el primer disco principal? Bueno, generalmente recomiendan tener dos particiones porque si aconteciera que se infecta con virus o de pronto algo pasa con tu equipo, la partición C es la que no tiene acceso porque tienes que entrar a través del sistema operativo. Pero el disco D es una partición de acceso general, o sea que puedo montarlo a otro equipo y el disco D así se lo ve tal cual todo su contenido, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo en mi máquina, si abro mi PC, voy a ver aquí mi PC. Aquí está. Yo en mi PC tengo un solo disco, pero está particionado en dos pedazos, ¿no? La mitad en C, la mitad en D. Pero físicamente es un solo disco de 1 terabyte, ¿no? Entonces, fíjense acá, yo tengo en mi máquina un solo disco, pero un disco que en la parte superior es el disco C.
Esta partecita es esta. Y la parte inferior, esta de acá, es el disco D. Pero es el mismo disco. ¿No ve? Es exactamente el mismo disco. Aquí parecen dos unidades separadas. ¿No ve? Eso es porque se lo puede manejar de esa manera, ¿no? Y bueno, acá hay otro, pero este es mi flash memory, que está ahí porque está conectado. Pero si yo lo desconecto mi flash, voy a desconectarlo y chao flash, ¿no? Desaparece. Entonces, y otra cosa, conecto el flash y ¿cómo aparece? Aparece como un disco F, ¿lo ve? Eso es. Y si pongo otro flash, aparece un disco G, y así F, G, H, I, por todos los puertos que yo tenga puede ir creciendo, pero fíjense esto, está organizado por unidad. ¿Cómo es eso? Miren, C, D, F, G, ¿no ve? Todo lo que aparezca mi lector de DVDs, ¿no ve? Y todo aquello que yo quiera montar, entre comillas, a eso se llama montar dispositivos. Montar, en English, mount. Mount devices, ¿no? Montar dispositivos, ¿ok? O en English, mount devices. Cuando montas dispositivos, estos aparecen con discos, con unidades de discos diferentes. Así funciona Windows. Así funciona Windows. Está orientado a la unidad. Muy bien. Está orientado a la unidad. Pero ahora, eso es Windows. Esto es Windows. ¿Ok? Así, están viendo ahorita cómo es. Ahora, yo puedo tener otro disco. Puedo agarrar y conectar otro disco acá abajo. Claro que sí. Puedo conectar otro disco y ese puede ser el disco D o puede ser el disco E. No hay problema. ¿Lo ve? El disco E o el F, como han visto. Y puedo conectar un flash memory. Claro que sí. Un flash memory, un flash chiquitito. Y ese flash memory, cuando conecto a la red, ¿cómo aparece? Aparece también como una unidad, ¿no? Como han visto ahorita. ¿Cómo ha aparecido? Ha aparecido como el disco F. F2 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque está orientado a unidades. ¿Listo? La unidad es lo importante. La unidad, el disco, la unidad es importante. Ahora, ¿cómo eso funciona en Linux? En Linux, todo el proceso está orientado a archivo. Orientado a archivo. ¿Ok? O sea, no es como en el Windows. En el Windows es disco C, disco D, disco E, disco F. Si te pongo más flash, G, el lector de DVD, también H y así sucesivamente. ¿Ok? Pero en el sistema operativo Linux, todo está orientado a archivo. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, para empezar, en el sistema operativo Linux no hay disco C, disco D, disco E, disco F. No hay esta estructura. ¿Y cómo funciona entonces? A ver, haremos un disco duro conectado a Linux. Para empezar, ya no hay C. Cuando instalamos un disco duro en Linux, este sistema, el primer disco es slash. Así es slash y punto. ¿Qué significa slash? Slash significa raíz.
¿Lo ve? O en inglés, root. Eso es eso. La raíz o el root es el principal. Es la madre de todo el proceso. Muy bien, slash. Esto es suficiente en Linux. Ojo que es slash, el dividido. Mientras que en Windows no es slash. En Windows es backslash. Al revés. ¿No ve? La separación de directorios en Windows es así. El backslash. Al revés. ¿No ve? Es diferente. Y en Linux es al revés. El dividido, eso se utiliza para dividir directorios, archivos. Ahora, ¿qué pasa si yo el disco principal lo separo en dos? ¿Ya? Lo separo en dos. ¿Va a ser D dos puntos, E dos puntos, F dos puntos? No. Si lo separo, yo tengo que darle un nombre a este otro pedacito. ¿Qué nombre? Puede llamarse U o disco D. Bueno, para recordar lo que era esto, ¿no? Pero si no, disco 2, digamos. O partición 2, parte 2. ¿Qué se va a llamar parte 2? Este pedacito. Este pedacito. Este de acá se va a llamar parte 2. ¿No ve? Tú le tienes que dar un nombre. No es como C, D, así automático, nada. No, en Linux hay que darle un nombre a ese pedacito. En este caso puede llamarse parte 2 o puede llamarse segunda parte. Generalmente acostumbran a llamarle U, así, ¿no ve? Como de update. En los equipos, a veces si revisas, los programadores, los desarrolladores, los que instalan, tu principal slash y este se va a llamar U, listo. Le llaman U, ¿no? Pero y ahora este U, ¿cómo está? ¿Dónde está? No es solo U o no es solo parte 2, sino que en el sistema se reconoce este U como slash U. Y este parte 2, si fuera parte 2, como slash parte 2. Pero, ¿qué significa? Significa que está debajo de la raíz, debajo del root. Y este parte 2 significa que va a estar también debajo de slash. Y hay otro directorio que se llama slash mnt. ¿Listo? Es un directorio en realidad, mnt. Y debajo de ese mnt aparece cuando yo subo un flash. ¿Qué tal si yo conecto el flash memory a mi Linux? Entonces aparece debajo del mnt y ahí aparece slash mnt slash flash memory. Listo. Con el nombre de mi flash memory. Por ejemplo, si mi flash se llama, por ejemplo, aquí yo tengo dos flash. Uno se llama UUI y el otro se llama Ceballos. Entonces aparece UUI o slash Ceballos. Los que tienen Linux, conecten su flash y aparece ahí como si fuera un directorio más. Pero ¿dónde se monta eso? ¿Dónde se sube? ¿Dónde hace el mount, como hemos dicho? El mount entra en MNT. Esta es la primera diferencia que tenemos entre Windows y Linux. En Windows se maneja por unidades. En Linux se maneja por archivo. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, continuamos.
Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en Linux, todo empieza por un slash, por un dividido. Esa es la raíz. Esta es la madre, digamos. Este es el principal. Y todos, pero todos los sistemas Unix tienen una estructura similar. ¿Cómo es eso? O sea, tienen unos nombres de directorios similares. Así, así. Por ejemplo, hay un directorio que se llama etc, otro que se llama bin, otro que se llama lib. Vamos a jalar estito. Eso es. Otro que se llama tmp. Otro que se llama, por ejemplo, user. ¿No ve? Exacto. Otro que se llama dev. Así. ¿Listo? O sea, ¿cómo es eso? Así ya viene. Así ya viene. Los que tienen sistema operativo Linux, por ejemplo, los que tienen sistema operativo Linux, si ven la estructura de sus directorios, así está. Ya viene. Todos los sistemas Linux han derivado de un sistema operativo Unix. Por eso sus estructuras son similares, ya sea que sea Debian, Red Hat, Ubuntu, Kali Linux, todos tienen una estructura similar. O sea, del raíz está etc, bin, lib, tmp, user, dev. ¿Listo? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es el etc? Por ejemplo, el etc es el directorio donde residen las configuraciones de los archivos del sistema. Todo lo que es etc tiene las configuraciones de los archivos del sistema. Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a poner en /etc /passwd están los usuarios del sistema. Toditos los usuarios del sistema están ahí en ese archivo. Los usuarios del sistema. En etc shadow está el detalle de los usuarios del sistema también. ¿Qué tal? ¿No? etc shadow se llama. Otro, en etc group, por ejemplo, están los grupos del sistema. Así es. O sea, todo debajo, dentro de etc, hay adentrito, acá adentrito están el path, el shadow, group, etc. Estos archivos están ahí adentro. ¿Listo? Ahí es. Dentro de etc. Y etc depende de bin. Del root, perdón. Bin, así. Esto es así, esto es así, esto viene así y esto viene así. Esa es la estructura y dentro están los archivos. Por ejemplo, todos los dispositivos Android también tienen esta estructura. Porque dentro tienen un Linux. Dentro instalado tienen un Linux, un sistema operativo Linux en el Android. Y si me conecto a mi dispositivo Android, si le instalo un emulador de terminal, puedo entrar a ver esos directorios.
igualito. /bin, /etc. O sea, todo esto, etc, bin, lib, tmp, user, dep, igualito hay en Android. Todos los que tienen Android tienen la misma estructura. Porque Android también es Linux. Los Linux son como que los hijos pertenecen a la estructura Unix. Unix es la madre, es la raíz de todos los sistemas operativos Linux. ¿Ok? Unix. ¿No? Y Unix ha derivado luego a Ultrix, a Centrix, así, a diferentes. Claro que estos no eran de la línea de software libre, pero Linux, todos los Linux, a excepción de algunos como Red Hat, han entrado en la línea de software libre, ¿no? Software libre. Y eso vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Pero ahorita, Linux nació como Windows, con licencia. O sea, este también tenía licencias. Y tiene todavía licencias. ¿No? Hay el sistema System 5, por ejemplo, uno de los famosos. System 5, Unix System 5, todavía sigue vendiendo licencias. Otro famoso que creo que ya no hay es el SCO Unix. Famoso en su tiempo a causados de vuelo. Personalmente he trabajado años con SCO Unix. ¿No ves? De Santa Cruz Operation, pero no es de los Cambitas. Es Santa Cruz, es un distrito de Estados Unidos. Santa Cruz Operation se llama. ¿No ves? Entonces, años ha estado adelante de la tecnología, de los sistemas, todo en Unix, ¿no? Hasta que llegó Linux. Hasta que llegó Linux y dio un batacazo ¿con qué? Con software libre. Y eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Bien, entonces, continuamos. Seguimos revisando. Eso es etc. Eso tiene etc. Los archivos donde se deciden las configuraciones de los archivos del sistema. Por ejemplo, en mi Android, si yo en el Android me he olvidado, por ejemplo, el protector, ¿no? Algunos le ponen una protección a sus teclados y yo me he olvidado. ¿Qué puedo hacer? Entro al directorio etc y dentro de etc bozo el archivo de cifrado. Al bozar ese archivo se quita la protección del teclado. Directo cuando quito o cuando activo el teléfono, pum, se entra al teléfono normal. Ya no me pide el, el cifrado. ¿Y cómo es eso? Es un archivito. ¿No ve? Bien, eso es etc. Hablaremos de bin. ¿Qué es bin? Este bin es otro directorio del sistema operativo. ¿Ok? ¿Y qué contiene el bin? Vamos a ver. Bin contiene todos los archivos ejecutables del sistema. Todos los archivos ejecutables del sistema. Su nombre, bin, viene de binary, o sea, de compilados, código binario se le llama. ¿No? Pero uno dice binario es 0 y 1. Claro, no, es que esto se llama compilado. Binary o compiled files, ¿no? Binary compiled files, archivos binarios compilados. O sea, en Windows hay un directorio, ¿no? System 32. ¿Se han fijado? Vamos a ver en mi Windows. Si entramos a Windows y entran a Windows y entran a System 32, aquí está, van a encontrar los no, están los DLLs. Vamos a Windows System.
Windows System. Ay, no. Es System 32 nomás. Estaba bien. En System 32 están los comandos compilados. Por ahí tiene que estar, ¿no? Todos los exe. Todos los exe, vamos a ver si aparecen. Exe. Ahí están, ¿ven? Exe. Todos los exe, estos que están apareciendo, son los compilados. Son comandos, ¿sí? Son comandos. Unit, consent, appknife, debe estar browser, igxtry. Todos estos son los compilados del sistema operativo. Son sus... 10 minutos tenemos, está bien. Son sus programas ejecutables, se le llama, ¿no? Todos los exe. Bueno, hay com y exe, ¿no? El com, pero es mucho de más alto nivel. El exe es el común normal. Son los comandos ejecutables. Esos son los exe. Y estos exe, similar a estos exe, es el directorio bin, donde están todos los archivos ejecutables del sistema. O sea, por ejemplo, /bin, por ejemplo, more, es un comando. ¿Qué hace el more? Muestra los comandos, muestra los archivos pantalla por pantalla. Eso hace el more. ¿Y dónde está ese comando? Dentro de bin. ¿No ven? Hay otro dentro de bin, por ejemplo, otro comando. Bueno, hay varios comandos, pero un comando más, por ejemplo, el comando chmod. ¿Qué hace el chmod? Cambia la protección de acceso. ¿Lo ve? Así es. Entonces, todo eso está dentro de bin. Bin, more, bin, chmod, etc. ¿Qué son los bin? Son todos los archivos ejecutables del sistema. Muy bien, así funciona. Exacto. Ese es el bin y ese es el etc. ¿Y qué es el lib? Ah, pues el lib es otro directorio donde se encuentran otras maravillas del Linux. ¿Qué hay en el lib? El lib, aguante, ahora sí. Vamos a achicarlo esto y aquí vamos a escribir. El directorio lib tiene todas las librerías del sistema operativo. Todas las librerías del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros instalamos algún software, algún conectador, lo que sea, si ese tiene librerías, ¿dónde se van a ir a instalar? En el lib. Así nomás es. Directo al lib. No hay, mi directorio tiene su propio lib, nada. Tiene que respetar la estructura. Al lib, directo. ¿No ve? Y tenemos otro más, que es el TMP. Vamos a pintarlo acá. El TMP. ¿De dónde viene TMP? El nombre TMP viene de temporal. Temporal. ¿Y qué significa TMP? Viene de temporales. Es donde residen todos los archivos temporales del sistema. Eso es. TMP son donde residen todos los archivos temporales del sistema. O sea que hay un directorio donde nosotros podemos ver cuántos temporales tenemos, ¿sí? Y el directorio TMP es de libre acceso. Eso más le anotaremos. Coma, es un directorio de libre acceso y uso. O sea que
si yo entro a un TMP, aunque sea el peor, el último usuario del sistema, igual voy a entrar y poder grabar un archivo. ¿Qué tal? ¿Ah? O sea, igualito puedo entrar y grabar un archivo, puedo descargar, procesar, etc. ¿Mm? Eso es donde residen todos los archivos temporales del sistema. Es un directorio de libre acceso y uso. O sea, cuando ustedes entran al sistema Linux, así nomás no pueden crear un archivo. Si yo entro a un Linux y me voy al etc y quiero crear un archivo, no te deja. Es más, quiero entrar al etc y a veces no te deja, porque tienes que tener permiso. Este chmod, este chmod es el que controla la protección del archivo. Si tienes permiso, entras. No tienes permiso, no entras. Así nomás es. ¿Qué tal? Entonces, eso es el TMP. Ya hablaremos ahora del directorio, uno de los más importantes, que es el directorio user. ¿Qué será user? ¿Ah? En, en Linux, este user también se llama home. ¿Listo? En users, el user de Linux, en el user del, perdón, el user del Unix es equivalente al home del Linux. ¿Y qué hay allí? Pues dentro de ese directorio están todos los usuarios del sistema. En user o no hay el parito. Un segundo. En users o en home encontramos todos los directorios de los usuarios del sistema. A eso se refiere /home o /user. Todos los directorios de los usuarios del sistema. O sea, por ejemplo, en Windows yo entro y puedo entrar directo al disco D, al disco C. Bueno, claro que sí. Al disco F, al flash memory, por supuesto. Al lector de DVD, claro que sí. Pero en Linux, no. En Linux, el único lugar, o en Unix o en Linux, el único lugar donde voy a entrar es a user o home, dependiendo de la configuración de mi sistema. Ahí es donde voy a trabajar. No puedo ir a ninguno de estos otros lados, a no ser que yo tenga los permisos. Si no tengo los permisos, no entro. Aníbal a decir. ¿Ok? Y el último de los directorios comunes, porque de haber directorios hay N directorios, pero el único de los el último de los directorios comunes es el dev. ¿Y qué significará dev? Dev viene de devices. Dev viene de devices. ¿Y qué significa devices? Dispositivos. Están todos los archivos que corresponden al enlace de cada dispositivo del sistema. Eso es. Corresponden a todos los dispositivos que tiene el sistema. Cada uno de los dispositivos tiene un nombre y ese nombre está dentro de dev. ¿Ok? Por ejemplo, la impresora, si yo tuviera una impresora conectada a mi Linux, sería dev LP0, porque es la impresora 0. El disco duro debe ser dev HDD0A, por ejemplo, la partición A. O HDD0B, la partición de B. Dev HDD0B. ¿Lo ve? Antes había los disquetes, por ejemplo, ¿no? Dev FD0 135 DS18. Así era.
Ese es. FD0, 135, DS18. Esto es la memoria flash. ¿Lo ve? Y ahora hay los flash memory. Aquí están. DEV, HDM0, HDM o HDS0, 01, 02, 03 o el nombre del dispositivo que le haya puesto a mi flash memory. ¿Qué tal? Ok, entonces tenemos todavía menos de un minuto. Por favor, yo voy a mandar esto al grupo. Entre lo que se corta y nos reconectamos, quiero que copien esto y me manden una copia de esto, por una fotito de esto. ¿Listo? Y continuamos. Yo les mando el link para las de conexión. Copio esto en mi cuaderno y mando una foto de esto para